Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más, espero que se encuentren muy bien y con toda la energía para sumergirnos en las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar y estoy seguro de que les va a encantar. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de lo que sucedió en ese evento que tuvo a todos con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un personaje que ha estado acaparando titulares y, más importante aún, vamos a escuchar directamente de la voz de alguien muy cercano a ella. Sí, señoras y señores, vamos a traer a la luz todo lo que el representante de Ande reveló en ese evento. Esta noticia ha explotado en las redes sociales y entre los fans, y hay mucho que desempacar. ¿Qué secretos salieron a la luz? ¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo reaccionó el público? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas a lo largo de este vídeo. Así que si son fanáticos de Ande y siguen de cerca su carrera, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes más jugosos, este vídeo es para ustedes. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros contenidos, porque créanme, vienen cosas muy interesantes. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a empezar con el meollo del asunto. El evento en cuestión fue uno de esos que marcan un antes y un después. Hablamos de una gala, una presentación, un encuentro que reunió a muchas personalidades importantes, y donde la presencia de Ande Yilmaz, o quien sea la persona en cuestión que el título alude, era una de las más esperadas. Y como suele suceder en este tipo de citas, las cámaras y los micrófonos estaban listos para capturar cada detalle. Pero lo que nadie esperaba era que el representante de Ande, esa figura clave que normalmente opera en las sombras, dando el apoyo y gestionando la imagen del artista, decidiera abrir la boca y revelar información que hasta ese momento se mantenía celosamente guardada. Imaginen la escena, un micrófono acercándose, una pregunta aparentemente inocente sobre la agenda de Ande, quizás sobre sus próximos proyectos o su vida personal, y la respuesta que llega, cargada de detalles inesperados. Según lo que se ha podido recopilar de las diversas fuentes y de lo que se comentó en ese momento, el representante no se guardó nada. Empezó hablando seguramente de los compromisos profesionales de Ande. Sabemos que ella es una artista muy prolífica, con una agenda que a menudo parece imposible de cumplir. Y en este evento su representante habría confirmado proyectos ambiciosos, giras, colaboraciones con otros artistas de renombre internacional, y tal vez incluso algún avance sobre su participación en alguna serie o película que promete ser un éxito. Esto por sí solo, ya sería noticia, pero la cosa no se quedó ahí. Lo verdaderamente impactante fue cuando la conversación derivó hacia aspectos más personales de la vida de Ande. Y aquí es donde entra la parte jugosa que todos estábamos esperando. El representante, en un acto que para muchos fue de valentía y para otros de imprudencia, habría compartido detalles sobre las relaciones sentimentales de Ande. Ya saben, uno de esos temas que generan millones de clics y debates acalorados en las redes. Se habló supuestamente de una relación que hasta el momento se mantenía en un plano muy discreto, o tal vez incluso de un nuevo romance que estaba a punto de hacerse público. El representante habría dado pistas sobre la identidad de esta persona, sobre cómo se conocieron, o incluso sobre el estado actual de su relación. ¿Están felices? ¿Están pensando en dar un paso más? Todas estas interrogantes que nosotros los fans nos hacemos constantemente habrían recibido respuestas, o al menos, sembraron muchas más dudas y expectativas. Pero no todo fue chisme y romance. El representante también habría tocado temas de la carrera de Ande desde una perspectiva más profunda. Por ejemplo, cómo ella maneja la presión mediática, cómo selecciona sus proyectos, cuáles son sus aspiraciones a largo plazo. Se habló probablemente de su compromiso con causas sociales, de su faceta como empresaria si es que la tiene, o de su visión sobre la industria del entretenimiento en general. Estos detalles, aunque quizás no generen el mismo revuelo que una noticia de pareja, son increíblemente valiosos para entender la persona detrás de la estrella. Nos permiten verla como un ser humano con sus propios desafíos, sus propias decisiones y su propia visión del mundo. Y el hecho de que su representante, su mano derecha, sea quien comparta esta información, le da una credibilidad y una cercanía que difícilmente podríamos obtener de otra fuente. Y aquí es donde entra la controversia, o al menos el debate.
¿Por qué el representante decidió hablar en ese momento y de esa manera? ¿Fue una estrategia de marketing planificada? ¿Fue un desliz impulsivo? ¿Fue una señal de confianza hacia los medios o hacia los fans? Las interpretaciones son muchas. Algunos dirán que es una táctica para mantener a Ande en el ojo público, para generar interés en sus próximos proyectos. Otros quizás pensarán que es una muestra de la relación de confianza que tiene con su representante, que él conoce los aspectos de su vida que ella está dispuesta a compartir. Lo cierto es que estas declaraciones han tenido un impacto significativo. Inmediatamente después del evento, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Ande y su representante se volvieron tendencia. Los fans se dividieron entre la euforia por tener nueva información y la preocupación por la exposición que esto podría generar. Se analizaron cada palabra, cada gesto del representante buscando pistas ocultas. Y los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron sobre la noticia como tiburones, publicando artículos, entrevistas y análisis. Piensen en el tipo de información que un representante tiene acceso. Él está ahí en cada reunión, en cada llamada, en cada decisión importante. Él conoce los contratos, los acuerdos, las negociaciones. Él sabe qué proyectos se están gestando, cuáles se han cancelado, y cuáles son los sueños del artista. Y en este evento parece que parte de ese conocimiento privilegiado se compartió con el mundo. Por ejemplo, se especula que el representante pudo haber revelado detalles sobre algún proyecto que Ande tenía en mente pero que aún no se había anunciado oficialmente. Tal vez una película en Hollywood, una colaboración con un artista musical de fama mundial, o incluso el lanzamiento de su propia línea de moda o belleza. Estas son las cosas que mantienen a los fans emocionados y a la industria expectante. Y si esa información provino del representante, le da un peso adicional. Además, la forma en que se manejó la situación es crucial. ¿Fue un discurso preparado? ¿O fue una respuesta espontánea a una pregunta? Si fue espontáneo, ¿qué lo llevó a compartir esa información en ese momento? ¿Estaba bajo presión? ¿Se sintió cómodo para hacerlo? La lectura del lenguaje corporal, el tono de voz, el contexto del evento, todo eso contribuye a la interpretación de sus palabras. Y no olvidemos el impacto en la imagen de Ande. ¿Benefician estas revelaciones su carrera o la perjudican? Para algunos, esta apertura puede humanizarla y hacerla más cercana a sus fans. Para otros podría sentirse como una invasión a su privacidad, o como una estrategia comercial poco sutil. La reacción del público es un barómetro importante para medir el éxito de este tipo de estrategias. En este evento el representante de Ande no solo habló de proyectos y romances, sino que probablemente también ofreció una visión sobre los desafíos que enfrenta Ande en su carrera. Quizás mencionó las dificultades de equilibrar la vida personal y profesional, o la presión constante de estar bajo el escrutinio público. También pudo haber destacado su dedicación y su ética de trabajo, elementos que a menudo quedan en segundo plano cuando las noticias se centran en su vida privada. Podemos imaginar que el representante fue interrogado sobre cómo Ande maneja el éxito, o las críticas. ¿Cómo lidia con la fama? ¿Cómo se mantiene fiel a sus principios? Estas son preguntas que nos ayudan a conocer mejor al artista y a entender el camino que ha recorrido. Y si el representante pudo ofrecer una respuesta honesta y reflexiva, eso añade una capa de profundidad a la narrativa. Ahora, si nos ponemos a pensar en el tipo de detalles que podrían haber salido a la luz, las posibilidades son infinitas. Podríamos estar hablando de decisiones importantes sobre su carrera, como la elección de un nuevo manager, la firma de un contrato discográfico, o la participación en un proyecto cinematográfico que podría catapultarla a un nivel internacional. O quizás algo relacionado con sus incursiones en el mundo de los negocios, como el lanzamiento de una marca de moda, cosméticos, o incluso una línea de productos para el hogar. En el ámbito personal, la información podría ser aún más sensible. Podríamos estar hablando de detalles sobre su relación de pareja, si está casada, si está planeando tener hijos, o incluso sobre su vida familiar, sus relaciones con sus padres o hermanos. Cada dato, por pequeño que sea, puede generar un torrente de especulaciones y conversaciones. Y lo más interesante de todo es cómo estas revelaciones impactan la percepción pública de Ande. ¿La hacen parecer más accesible y cercana? ¿O por el contrario, se percibe como una estrategia calculada para mantener su nombre en los titulares?
La línea entre lo personal y lo profesional en el mundo del espectáculo es a menudo difusa, y las declaraciones del representante pueden haber desdibujado aún más esas fronteras. Para finalizar este análisis, es importante recordar que el papel de un representante es crucial en la carrera de cualquier artista. Son quienes manejan la imagen pública, negocian contratos y actúan como intermediarios entre el artista y el mundo exterior. Cuando un representante decide hablar, es porque hay algo importante que comunicar. En este caso particular, el representante de Ande, al revelar detalles en ese evento, ha generado un gran revuelo. Ha abierto una ventana a la vida y carrera de Ande que pocos habían visto antes. Ha alimentado la curiosidad de los fans y ha desatado un debate saludable sobre la relación entre el artista, su equipo y el público. Así que, en resumen, lo que el representante de Ande reveló en ese evento ha sido una bomba de información. Hemos podido vislumbrar aspectos de su carrera, sus posibles proyectos futuros, y detalles sobre su vida personal que antes se mantenían en secreto. Ha sido un recordatorio de la importancia del equipo que rodea a las estrellas y de cómo sus decisiones pueden influir en la percepción pública. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos desentrañado los misterios y las revelaciones que surgieron de ese evento. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por dedicarnos su tiempo y su atención. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les parecieron acertadas las revelaciones del representante? ¿Creen que Ande debería haber mantenido esa información en privado? ¿Qué proyecto les emociona más? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y por último, si este vídeo les ha gustado, si les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Ande o que simplemente les guste el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!